ufólogos famosos. La utilidad de este anexo consiste en que los estudiosos e historiadores del fenómeno ovni puedan contar con una amplia referencia donde consultar información sobre los ufólogos más renombrados, los cuales tienen los links a sus respectivas biografías, como también sobre los que históricamente han contribuido con el estudio. Investigación y difusión desde el comienzo contemporáneo de esta fenomenología y que a pesar de ser pioneros investigadores, no se han publicado aún sus correspondientes biografías. Canadá. Chris Rutkowski se dedica a la investigación y estudio de los ovnis, compila la revisión anual de estadística de observaciones canadienses desde el año 1998. El gobierno federal canadiense dirige todos los informes sobre observaciones de ovni a Rutkowski, a cargo de la Oficina de Investigación de Estudio de los OVNIs de Manitoba. Francois Bourbeau, 1962, investigador del fenómeno ovni, escritor, presentador de radio y televisión. Errol Bruce Knapp, ufólogo de la zona de Toronto y autor de Strange Days. Indeed, the podcast. Geoff Dickman, buscador y estudioso del fenómeno ovni de Manitoba, recopila casos de avistamientos ocurridos en el ámbito nacional. Paul Hellie, político y ufólogo canadiense. Martin Hasek, ha investigado y creado un exhaustivo informe sobre el incidente del ovni del Lago de Zorro, Ontario, del 11 de diciembre de 1996. Don Layder, autor del libro titulado Dark Object, Objeto Oscuro, en el que realiza un informe exhaustivo y un completo relato muy documentado sobre el incidente de Shag Harbor del 4 de octubre de 1967. Peter Millman, 1906 a 1990, fue un astrónomo canadiense. David Sereda, 1961, ecologista y ufólogo canadiense. Wilbur B. Smith, 1910 a 1962, era un ingeniero electrotécnico canadiense, ingeniero de radio y ufólogo. Chris Stiles, coautor del libro titulado Dark Object, y uno de los principales testigos del incidente Shag Harbor del 4 de octubre de 1967. Estados Unidos. James y Cole Lorenzen, matrimonio decano de la ufología norteamericana. James trabajó para la base Oyoman de la USAF junto a Coral, que fue contratada por la misma base, y además, James posteriormente trabajó en el Observatorio Nacional de Keck como técnico asociado. Fundaron en el año 1952 la Aerial Phenomena Research Organization, APRO, con sede en Tucson, Arizona. Fueron autores de varios libros y publicaron, con regularidad y durante 3 décadas, el APRO Bulletin, que fuera el medio de información oficial de la organización. APRO tenía muchas sucursales estatales, permaneció activo hasta finales de 1988. APRO hizo hincapié en las investigaciones de campo científicas y tenía un gran equipo de consultores doctorados en ciencias. Un ejemplo notable fue el Dr. James E. McDonald de la Universidad de Arizona, un conocido físico atmosférico y quizás el principal investigador científico de ovnis de su tiempo. Otro fue el Dr. James Harder, de la Universidad de California en Berkeley, profesor de Ingeniería Civil e Hidráulica, que actuó como director de investigación entre 1969 y 1982. McDonald y Harder estuvieron entre los 6 científicos que testificaron sobre los ovnis ante el Comité de Ciencia y Astronáutica del Congreso de los Estados Unidos el 29 de julio de 1968, cuando patrocinaron un simposio sobre el tema. El astrónomo Joseph Allen Hynek citó a APRO y NICAP como los 2 mejores grupos civiles de ovnis de su tiempo, diciendo que estaban constituidos principalmente por personas sobrias y de mentalidad seria capaces de realizar valiosas contribuciones a la temática ovni. En 1969, una parte considerable de la membresía de APRO eligió formar un nuevo grupo llamado Midwest UFO Network. Esto pronto se expandió y se convirtió en la Mutual UFO Network, MUFON, todavía activa en la actualidad. James y Cole Lorenzen fueron autores de The Great Flying Saucer Hoax 1962, Flying Saucers, The Startling Evidence of the Invasion from Outer Space 1966, Flying Saucer Occupants 1967, UFOs Over the Americas 1968 y UFO, The Whole Story 1969. APRO contó con uno de los archivos más voluminosos del mundo y permanece todavía en custodia en un depósito de Arizona. Frank Edwards, 4 de agosto de 1908 a 23 de junio de 1967, fue un escritor y locutor, y uno de los pioneros en la radio y televisión.
Fue anfitrión de un programa de radio transmitido en los Estados Unidos en las décadas de 1940 y 1950. Posteriormente, se hizo conocido, a nivel nacional e internacional, por una serie de libros populares sobre ovnis y otros fenómenos paranormales. En 1948, Edwards recibió una copia anticipada de Flying Saucers Are Real, un artículo de revista escrito por el comandante retirado del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, Donald E. Keough. Aunque ya estaba interesado en los informes de ovnis que habían ganado una publicidad generalizada desde 1947, quedó asombrado y muy interesado en el tema ovni y por las afirmaciones de Keough de que el ejército estadounidense sabía que los platillos volantes eran en realidad naves espaciales extraterrestres. Edwards comenzó a mencionar los ovnis en su programa de radio, efectuó una serie de investigaciones propias y escribió varios libros sobre el tema. Se destacan las siguientes obras: Lo más extraño de todo 1956, Más extraño que la ciencia 1959, Mundo extraño 1964, Flying Saucers, Serious Business 1966 y Platillos voladores, aquí y ahora. 1967. Fue creador del programa de radio Stranger Than Science y tuvo otros programas de radio y televisión en la ciudad de Indianápolis con difusión en las cadenas nacionales. Leonard Stringfield, 1920-1994, ufólogo estadounidense que se interesó particularmente en las historias de los platillos voladores estrellados. Fue director de Civilian Research on Interplanetary Flying Objects, CRIFO, y publicó un boletín mensual, Orbit. En 1957 se convirtió en asesor de Relaciones Públicas para el Grupo Civil de OVNIs, Comité Nacional de Investigaciones sobre Fenómenos Aéreos, NICAP, bajo la dirección de Donald Keough, camarada de investigaciones desde 1953. De 1967 a 1969, Stringfield se desempeñó como coordinador de alerta temprana para el Comité Condon. Durante la década de 1970, escribió una serie de libros sobre supuestas recuperaciones de naves y cuerpos extraterrestres. En 1978, se desempeñó como asesor de investigación de ovnis del primer ministro de Grenada, Sir Eric Gary. Como asesor privado, Stringfield trabajó como director de Relaciones Públicas y Servicios de Marketing para DuBois Chemicals, una división de Chemed Corporation, Cincinnati. Publicó informes de estado sobre presuntas recuperaciones de accidentes de ovnis. Autor en 1977 del libro Situación Roja y en 1978 de Recuperaciones del Tercer Tipo, un caso de estudio de las denuncias de ovnis y sus ocupantes en custodia militar. Este libro fue tema de su ponencia como orador en el 9º Simposio Anual de MUFON en Dayton, Ohio, donde se le dio el nombre de Informe de Estado y. Durante las décadas de 1980 y 1990 publicó otros 6 libros, todos bajo el formato de Informe de Estado, 2, 3, 4, V, B y 7, dedicados a la temática de UFO Crash sobre la recuperación de ovnis accidentados por parte de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Stanton Terry Friedman, New Jersey, 29 de julio de 1934, Toronto, 13 de mayo de 2019, físico nuclear y ufólogo estadounidense, radicado en Canadá. Escribió 5 libros relacionados con el tema ovni, de los que se destaca Flying Saucers y Signs del año 2008 y fue uno de los primeros investigadores civiles en estudiar el incidente ovni de Roswell. Desde 1967, habló sobre el fenómeno ovni en más de 600 institutos y universidades y en más de 100 grupos profesionales de Estados Unidos, Canadá y en otros 16 países. Trabajó como físico nuclear para las compañías General Electric, General Motors, Westinghouse, TRW Systems, Aerojet General Nucleonics y McDonnell Douglas. Participó en el desarrollo de los sistemas de dirección de las sondas espaciales Pioneer 10 y Pioneer 11, los primeros objetos artificiales para explorar la región externa del sistema solar. Es reconocido mundialmente por haber postulado las bases para la hipótesis extraterrestre, HET, sobre 3 hechos fundamentales: las bombas atómicas, los misiles cohetes y los radares. De acuerdo a su teoría, estos 3 factores habrían desencadenado que una civilización extraterrestre detectara dicha actividad en el planeta Tierra y decidiera explorarlo. Fue el ufólogo que estableció la conexión entre casos muy importantes acontecidos en Estados Unidos, como fueron el incidente de Roswell, el Majestic 12, el caso Hale, el mapa interestelar y los extraterrestres grises. Además de su trabajo como ufólogo,
Friedman fue miembro de la Sociedad de Física Americana, de la Sociedad Nuclear Americana y del Instituto Americano de Aeronáutica. Presentó artículos en las reuniones de la Sociedad Nuclear Americana y fue presidente de una sesión. Fue comentarista semanal durante 6 años en la década de 1980 en la Canadian Broadcasting Corporation. México. Ana Luisa Cid, ufóloga mexicana. Daniel Muñoz, 1967, es un mundialmente reconocido investigador de los temas alternativos radicado en Cuernavaca, Morelos. Escritor, guionista, terapeuta. Es de los investigadores más galardonados en México y el mundo por sus 30 años de trayectoria ininterrumpida en los medios masivos. Johan Manuel Vallejo, investigador y exponente del tema OVNI y contacto extraterrestre tipo inteligente. Jorge Adán Vaca González, ufólogo, investigador y conferencista, experto en temas DJIN. Jorge Reichert Brauer, uno de los más reconocidos ufólogos mexicanos de la década de los años 70, fue cofundador del grupo CIFEAC, Centro de Investigación de Fenómenos Extraterrestres, Espaciales y Extraordinarios Asociación Civil, conjuntamente con don Ramiro Garza Treviño. Reichert desarrolló una intensa actividad de difusión del fenómeno OVNI por más de una década a través de su gran conocimiento e investigaciones personales en toda la República Mexicana, así como a sus relaciones con renombrados ufólogos internacionales como Antonio Rivera, Juan José Benítez, Salvador Freycedo, Fabio Serpa, Andrija Pujarich. Por mencionar algunos, que le permitieron difundir sus conocimientos a través del magistral audiovisual El Enigma de los OVNIs realizado para concientizar acerca de la realidad del fenómeno OVNI. Participó en la creación del programa de televisión en Canal 13 titulado Juicio a los OVNIs, siendo este el primer programa mexicano producido en un formato de debate entre escépticos y defensores del fenómeno OVNI. Reichert contó con el reconocimiento y la amistad incondicional del padre de la ufología mexicana, el licenciado Pedro Ferri Santa Cruz, y al igual que él, en los años 70 tuvo que enfrentarse al escepticismo recalcitrante en contra del fenómeno OVNI. Reichert en sus conferencias se presentaba diciendo: señores, les presento lo que tengo, no vengo a convencer a nadie acerca de la realidad del fenómeno OVNI. Les presento un documental y ustedes decidan. Todas estas investigaciones lo llevan a una faceta muy importante, la búsqueda incansable del desarrollo del ser, que lo llevó a extraordinarias experiencias y conocimientos de la evolución de la conciencia humana. José Jaime Maussan Flota, 1953, es un periodista mexicano y un reconocido ufólogo. Juan Carlos Redondo Godoy, 1978, primer terraplanista de México, ufólogo, investigador y compilador del fenómeno OVNI y de EVE, creador del canal de YouTube, Red de Misterios. Luis Andrés Jasper Enrevilla, nacido el 27 de mayo de 1948 en la ciudad de San Luis Potosí, SLP, México, ufólogo, escritor y divulgador del tema OVNI. Autor de importantes hallazgos astroarqueológicos y también autor de 8 libros sobre el tema OVNI. En el año 1969 comenzó a interesarse acerca de los extraterrestres y los entonces llamados platillos voladores. Comenzó a investigar formalmente el fenómeno OVNI en 1974, acumulando rápidamente decenas de casos. A mediados del año 1976 fundó un centro de investigación de OVNIs en su ciudad natal, San Luis Potosí, México, al que denominó CICUSLAC, Centro de Investigación y Comprobación Ufológica de San Luis, Asociación Civil, estando integrado por 6 personas con diferentes profesiones y especialidades acordes a las necesidades del área ufológica. Debido a las necesidades económicas del centro de investigación, en 1977 tuvo que cerrarse al no existir sustento para el coste de las investigaciones. En 1977, 17 al 24 de abril, asistió en la ciudad de Acapulco, Guerrero, México, al primer Congreso Internacional sobre el Fenómeno OVNI. En 1979 fundó el Centro de Investigación de Manifestaciones Extraterrestres Asociación Civil, CIME, en la misma ciudad de San Luis Potosí, el cual desapareció meses después por la misma razón que el anterior, por no existir sustento económico. Desde entonces se declaró investigador independiente. Impartió cursos y conferencias por todo el país de 1977 a 1998. Entre 1991 y 1993 fue panelista en 5 ocasiones en los programas televisivos sobre ovnis del señor Nino Canún, titulados ¿Y usted qué opina?,
celebrados en los estudios de la XCW en la Ciudad de México, siendo transmitidos en cadena nacional. Participó en 2 congresos internacionales, un simposium y un encuentro hispano-mexicano en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México 1979. Fue asesor científico de la revista especializada OVNI y colaborador de la misma con reportajes y artículos sobre el tema en los años 70 y años 80. También fue colaborador de 1978 a 1986 de la revista mexicana Contacto OVNI. Entre 1977 y 1979 publicó unos 50 artículos coleccionables sobre el tema OVNI en el suplemento dominical del diario local de San Luis Potosí Pulso. De 1977 a la fecha sustentó más de 50 conferencias sobre el tema OVNI a lo largo y ancho de la República Mexicana. Autor de las siguientes obras. En 1978 se publicó su primer libro titulado Los OVNI y evidencias extraterrestres con 2 ediciones que sumaron 27,000 ejemplares vendidos en un año. En 1982 El lado oscuro de los OVNI con 15,000 ejemplares vendidos. En 1983 se publicaron Los OVNI ante la Biblia y OVNI, contactos del tercer tipo con 12,000 ejemplares vendidos de cada uno. Hoy día tiene en espera de publicación 4 libros más cuyos títulos son Humo, Fraude o Realidad, Imperio Invisible Alienígena, Conexión Alien y los secretos de la Biblia revelados. Actualmente prosigue con su encomiable labor de difusión, ufológica y literaria. Luis López, investigador ufológico, desde 1991 radicado en Querétaro, cuenta con varias participaciones en la TV local y nacional. Sus investigaciones son personales y de análisis de los vídeos más recientes. Su página OVNI Querétaro es ya reconocida en Latinoamérica. Luis Ramírez Reyes, investigador, escritor y conferencista de los fenómenos OVNI paranormales. Pedro Ferriz Santa Cruz, comunicador, investigador y periodista, además autor de memorables libros sobre el fenómeno OVNI, Un mundo nos vigila, los OVNIs y la mecánica cuántica. Tomás Doreste, escritor e investigador de fenómenos paranormales y del fenómeno OVNI, nacido en Barcelona, España en 1925 y desde 1952 viviendo en México, colaborador de la destacada y memorable publicación Duda de la extinta editorial Posada. Autor de más de una veintena de libros, entre ellos Un extraterrestre llamado Moisés y Si los OVNI fuesen un mito. Editorial Diana. Valberto Goldstein, 1977, es un reconocido ufólogo del norte del país, además de escritor y guionista. Él posee una inmensa cantidad de evidencia sobre el fenómeno OVNI. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.